Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El tema que queremos compartir es, pues ahora sí, la tercer parte de firmes en la gracia. Firmes en la gracia. Y para ello quiero que vayamos a al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, en el capítulo 13, firmes en su gracia. Hebreos, capítulo 13, en el verso 9. Dice la Escritura: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Fíjense, esta palabra, cuando dice extrañas, quiere decir, desde luego, doctrinas, ideologías que no encajan, que no embonan con la sana doctrina, con el verdadero evangelio. Es extraño. Muchas veces, cuando nosotros no entendemos muchas cosas de Dios o no queremos madurar, no queremos crecer en las cosas del Señor, pues, y vemos mensajes, vemos o escuchamos predicaciones de tantas cosas que podemos escuchar, y en muchas ocasiones se nos hace extraño. O sea, el Espíritu Santo, mis hermanos, en nosotros hace una labor de llevarnos a entender lo que es bueno, lo que no es bueno y lo que es correcto. Por eso cuando dice aquí diversas y extrañas, quiere decir que a través de lo que nosotros podemos ya comprender de la Escritura, sabemos que algo es extraño, algo no está bien. Algo es como ese sentido que dicen las mujeres, ¿verdad? Un espíritu de sospecha. Sospecho que, humanamente lo decimos, ¿no? Pero en las cosas del Señor, el Señor nos hace entender que hay cosas que son extrañas. Y cuando el Espíritu Santo nos hace ver una enseñanza extraña, entonces es peligro. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que escuchas, que viste, que te dijeron, no embona con el mensaje de Cristo. O sea, choca con lo que hizo Cristo, choca con la enseñanza que Cristo dejó. No puede cambiar una enseñanza hoy en día, ni siquiera modernizar una enseñanza para decir, es que no importa, mira, es que Cristo dijo, pero eso era en aquellos tiempos. Cristo lo mencionó, pero no era así. Miren, creemos que es así. Nos ha funcionado en nuestra denominación así. Nos ha funcionado en nuestra organización así. Entonces, sigámosle haciendo así. Oye, pero es que no va con la Biblia. Eso no es correcto. Vamos, y choca. Tú debes de saber que es algo extraño, y por eso la Biblia nos enseña que no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ahora dice, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿en qué? En su gracia, con la gracia, ¿sí? No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No aprovecha nada. Bueno, estamos viendo, y ese es espero que sea el último tema
que el autor de Hebreos, ¿sí?, está diciendo que la estabilidad espiritual de cada uno de nosotros no va a provenir de rituales, como se acostumbra hoy en día. No va a provenir de normas alimenticias o alimentarias o ceremonias religiosas, no, sino de la gracia de Dios recibida por medio de Cristo. Ahora, fíjense bien, la gracia de Dios recibida por medio de Cristo Jesús. Todo lo que hizo Cristo, lo que nos dejó y toda su enseñanza está embonada en la gracia. ¿Para qué? Para que no necesitemos, ya no podemos agradar a Dios de otra manera más que de un sincero corazón. Entonces, todas las cosas como rituales, todas las cosas como las normas de alimenticias, porque aquí después está diciendo que las viandas para nada aprovechan, como algunos se dejaron llevar. A lo que estaba diciendo el escritor es que nada nos va a dar estabilidad espiritual sino la gracia de Dios recibida por medio de Cristo Jesús. Hebreos, ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Es importante que entendamos que nos podemos acercar con confianza al trono de ¿qué? De la gracia. No es al trono del juicio, ¿sí? No es al trono de la legalidad, ¿sí? Es al trono de su gracia. Tú, dice mismo Hebreos, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué puedes encontrar, escucha, en el trono de su gracia? Es importante que lo podamos entender, porque nada de lo que hagamos, nada de lo que comamos, nada de lo que vistamos nos puede dar la estabilidad espiritual como nos la puede dar la gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿De acuerdo? Por eso dice: acércate con confianza al trono de su gracia. Entonces, absolutamente, mis hermanos, el trono de su gracia, o sea, el trono de Dios está rodeado de gracia, o sea, de misericordia, de oportuno socorro. Tú puedes ir. Jamás entonces deberás de sentirte indigno o indigna cuando quieras orar, cuando quieras clamar a Dios, porque muchos al no entender este principio se sienten: no, es que yo no sé ni orar, es que no sé ni qué decir, y luego no sé si me escucha, no sé si, no, es que no, yo soy malo, la verdad he sido muy malo y no me puedo acercar ahorita con él porque he sido malo, y se sienten indignos de hacerlo. Recuerda, una de las características, ¿sí?, del trono de Dios es la gracia. Por eso dice: hey, acércate confiadamente al trono. No inventes, es que nomás de verlo, es que nomás de saber que Dios es grande y poderoso, no me da miedo, yo no quiero. Puede decir alguien, ¿no? Pero mis hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Escuchen, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia las personas que merecen exactamente lo contrario. Lo contrario a lo que tú recibes de Dios hoy en día. Tú recibes el perdón. Pues exactamente lo contrario de eso era un juicio contra ti. Era el infierno para ti. Pero la gracia nos lleva a aceptar, ¿sí?, el favor inmerecido de Dios.
¿Pueden entender eso? Entonces, cuando yo puedo entender esto, no es porque yo haga buenas obras, no es porque dé buen dinero a la iglesia, ¿sí? Que no, yo con esta ofrenda que voy a dar, te aseguro que el Señor me va a bendecir, me va a dar. No, mis hermanos, porque Dios no se va a regir por medio de las obras de los hombres, sino a través de su gracia. Que por eso dice: acércate confiadamente, y nadie podrá decirte: hey, tú no puedes acercarte. ¿Tú qué te crees? Tú no puedes venir delante de Dios. Eso nada más está reservado para tales personas. Claro que no. Tú puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia y recibir favores inmerecidos de Dios. ¿Me entienden? Hacia nosotros que no lo merecíamos. Ahora, hay tres conceptos aquí muy interesantes sobre o en torno a la gracia, ¿sí? Uno es la justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es recibir lo que uno merece. ¿Sí o no? Esa es la justicia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no recibir el castigo que uno merece o que merecías. ¿Qué es la gracia entonces? Recibir el favor y las bendiciones que uno no merecía. Es interesante y es padre, porque cuando yo puedo entender la gracia de Dios en mi vida, yo sé que no lo merecía. Y alguien me puede decir: no, tú merecías esto. Sí, yo lo sé, pero ahora en el trono de su gracia tengo una estabilidad espiritual que me hace entender que no es por mis obras, mis esfuerzos, mis rutinas religiosas en las cuales yo voy a obtener de Dios. Yo ya las tengo, y Dios va a ir sobreabundando más de su gracia, que esa gracia es para todos. Dile al que está a un lado contigo: esa gracia es para ti. Es para ti. Recuerden: justicia, recibir lo que uno merece. Misericordia, no recibir el castigo que uno merecía. La gracia entonces es recibir el favor y las bendiciones que uno no merecía. Por ejemplo, si un criminal es condenado conforme a la ley, esto es justicia, ¿no? ¿Sí o no? Cualquier criminal. A mí me da alegría cuando agarraron a un pederasta me da risa, no me da risa sino ni alegría, pero cuando lo veo con un ojo pachichi, yo digo: y de seguro alguien le puso una. Y yo digo: se merece eso y más. ¿Sí o no? Uno piensa, ¿sí o no? No diga que no, porque usted es igual que yo. Sí, abusó de la sobrina, abusó de su hijastra. Y le da coraje a uno, ¿no? Y luego lo ves ahí todo sangrando y dice: ¿y qué dice uno? Ándele, eso y más. No, y espérate lo que le va a pasar allá adentro. Bueno, entonces, pero si un criminal es condenado por muchas cosas conforme a la ley, pues esto es justicia. Tú vas a tener según lo que hiciste. Ahora, si el juez decide perdonar la pena, esto es misericordia. Pero si además de perdonarlo, lo acepta o lo adopta como su hijo y le da una herencia, no. Esto es gracia. Porque al que no puede entenderlo dice: ay, no, pues que, ¿y por qué hace eso? Pues él puede perdonar esa condena, él puede darle la libertad. No, pero es que no se lo merecía. Claro, estamos hablando ahora del reino de Dios, de lo espiritual, ¿sí?
Por eso una cosa es justicia, otra cosa es misericordia y ahora es la gracia. Pero si además, como su hijo, lo adopta como hijo, le da herencia, ¿sí? Dice, ay, no invente, este merecía el infierno completo. Eso es lo que merecíamos, el infierno. No había manera de que tú pudieras evadir ese castigo justo. ¿Por qué? Porque éramos hijos de pecado, hijos de ira. Pero la gracia a la cual a través de Cristo Jesús hoy gozamos, hermanos, pide y se os dará, buscad y hallaréis. Estamos en el tiempo en el que la gracia de Dios nos evita que intentemos agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo, porque a Dios no se le puede agradar de esa manera. Pero al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Por qué puede acercarse un corazón así? Por gracia. Ahora, la gracia, mis hermanos, protege al creyente. Una persona entonces que recibe la gracia de Dios, o que camina bajo la gracia de Dios, o que entiende la gracia de Dios y que vive por ella, escucha, desarrollan un deseo ferviente de obedecer a Dios, obedecer su palabra. Esa es una de los resultados de entender la gracia o de vivir en la gracia. Ahora, la gracia debemos de vivirla, pero no para aflojerarnos, ¿sí? Y no para vivir en libertinaje, no. La gracia, mis hermanos, nos tiene que llevar exactamente a desarrollar ese deseo de obedecerle cada vez más a Dios. Porque al hacerlo de esta manera, el Señor nos va a bendecir. Y esa gracia nos protege de religiosidades, de fanatismos y de doctrinas extrañas. ¿Ya han ustedes captado doctrinas extrañas? ¿Han visto ustedes iglesias cristianas extrañas? Yo las veo muchas. Bueno, no muchas, pero veo. Predicadores, apóstoles, evangelistas, bueno, tantas personas que se levantan y muchos de ellos aventando doctrinas o enseñanzas extrañas. La gracia de Dios, mis hermanos, nos protege de tal manera que al obedecer a Dios, ¿sí?, podemos entender las cosas que están a nuestro alrededor. La gracia de Cristo nos hace entender no solamente que fuimos perdonados. ¿Cuántos ya han sido perdonados? Fíjate bien, perdonados. Yo recuerdo cuántas veces hice pecados y andando en la antigua vida, y nada más con que me decían, oh, tú nada más haces esto y con eso. ¿Así? Uy, pues qué padre. Entonces yo pecaba y hacía cosas incorrectas, infidelidades espirituales, que al cabo pues nomás llegaba a la celebración y me decían, con esto, mira, 3 veces esto, 4 veces y con eso. No, pues qué padre, ¿sí o no? Saliendo, yo ya iba diciéndolo, traca, 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 traca. Y porque en la esquina ya me estaban esperando mis amigos, que al cabo vuelvo a ir y me van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, está padre, está bien. No, mis hermanos, eso no era vivir en la gracia, desde luego. Eso era vivir en un ritual religioso que no ofrecía ninguna solución. La gracia de Cristo entonces nos hace entender no solamente que fuimos perdonados. ¿En qué tiempo está? En el pasado. Fuimos perdonados, sino también que estamos siendo transformados por su gracia misma. Es presente. Yo estoy siendo transformado cada día por su gracia, entendiendo qué quiere Dios para mí, qué le puedo ofrecer,
que le agrade. Ya sé que le agrada al Señor, no los rituales, no esto, no aquello, no, sino un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que necesite de Él. Eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, esto está en tiempo presente, pero también Él nos capacita para lo que Dios quiere que seamos. Y esto habla del futuro, ¿no? En el tiempo futuro. Aquí hay una verdad entonces poderosa. Escuchen, la gracia la gracia, que es una manifestación de su carácter, no solo se limita a salvar al pecador, sino también nos enseña a vivir de una manera diferente. ¿Cuántas personas se agarran declarando, proclamando, amarrando, reprendiendo, atando, 3 nudos, amarre celestial, galáctico, ¿y qué? Eso no lleva a nada. La gente vive en un emocionalismo nada más. No, lo poderoso de este mensaje de la gracia del Señor es que su manifestación sobre nosotros, de su carácter, no solo se limitó a perdonarnos, sino que también nos enseña a vivir de una manera diferente, en una estabilidad espiritual, firmes en su gracia, sabiendo que el Señor, cuando habla, el Señor cuando dispone de la vida de cada uno, Él nos tiene en el lugar correcto. No necesitas más que su presencia. No, pero ¿cómo? Es que y hay gente que necesita, que siente que tiene que hacer más. El Señor ya lo hizo. Aprendamos a descansar en su gracia, ¿sí? Pero a la vez esa gracia nos invita a cambiar, a mejorar, ¿sí? A ir cada vez mejorando en nuestra vida diaria. Vamos a Tito, capítulo 2, en el versículo 11. Tito, capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia ¿de quién? De Dios, se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Su gracia se ha manifestado. ¿Podemos encontrar personas en la Biblia que recibieron la gracia? Sí. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿sí? Ahí está en Juan 4. Esa mujer, ustedes saben la historia. Ya su historia es bien entendida. Esa mujer samaritana, ahí va con su tenía muchos hombres ahí, y el que tenía pues que no era, y tú sabes ya la historia, ¿no? Ahí iba con su cántaro de agua y nadie le quería hablar porque era samaritana. La gracia de Cristo, mis hermanos, se acercó ahí a hablar con ella, ¿sí? Cuando otros la despreciaban, Cristo se acercó a ella y platicó y la llevó a reconocer sus pecados. ¿Sí o no? Zaqueo, ¿cuántos reconocen a este joven Zaqueo? En Lucas 19, en el verso 1, Zaqueo. Recuerdan que ahí estaba este hombre, tremendo ladrón, tremendo pillo, odiado por todo mundo, pero la gracia, mis hermanos, y Jesús le declara: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Recuerdan? La gracia de Cristo es que Cristo lo buscó, lo salvó cuando él estaba perdido. Tuvo que intervenir y llegar Cristo para salvarlo. El paralítico, ¿cuántos se acuerdan de ese paralítico en Marcos 2, en el versículo 1? ¿Sí? Cuando ese paralítico lo bajan por el techo, ¿sí? No había manera, no había solución a su vida, pero la gracia lo hace que reciba más de lo que él quería. Más que una sanidad física, este hombre recibe el perdón de sus pecados. ¿Qué me dice de esa mujer pecadora que
también fue a la casa de un hombre llamado Simón, y que los que estaban ahí alrededor dijeron: si supiera quién es esta mujer, ni dejaría a Jesús que se le acercara, porque esa mujer dice que sacó un frasco de alabastro y lo enjugó con sus cabellos. Es un símbolo de una humillación, un reconocimiento del señorío de Cristo en esta mujer. Y ahí está, con su frasco de alabastro, está haciendo una labor. Pero la gracia, mis hermanos, en ella, cuando la recibe, Cristo vio a esta mujer despreciada y le concede el perdón de sus pecados. El ladrón en la cruz. ¿Cuántos se acuerdan de ese ladrón en la cruz? Claro que lo recordamos, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 23. Bueno, ustedes saben la historia de ese ladrón, un poquito de la historia, ¿verdad? La historia no nos habla mucho de él, pero ahí estaba, gruñón, renegón, ya en sus últimos minutos de vida, está ahí refunfuñando, ¿sí? El otro hablando de las cosas que ellos habían hecho mal, pero ese hombre recibe la salvación sin poder presentar méritos. Cuando este otro de los que estaban ahí, de los ladrones también, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No tuvo oportunidad de hacer nada este hombre en la cruz, sino solamente recibir la salvación sin hacer méritos propios para recibirlo. Nada, que estaba ahí, dijo: Señor, pues acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí recibe la gracia. Y no fue por méritos propios, porque el mérito propio de ese ladrón era el castigo eterno, ¿sí o no? Pero la gracia llegó y lo salvó, lo perdonó, y aún dice: hoy estarás, ¿qué le dijo? Conmigo en el paraíso del Señor. Es la gracia, ¿no? Ah, no, pues qué chiste, no. Entonces, ah, no, pero si fue bien malo toda su vida. Algunos dicen así, ¿verdad? Y, ay, sí, y ya nomás, antes de morir, se arrepiente. Y el Señor le lleva: ¿a poco? ¿Quién eres tú y quién soy yo para contender con los designios sabios de Dios? Ahora, no en todos los momentos sucede eso. Hay personas que se arriesgan a que no, yo en el último momento yo le pido perdón y me voy con el Señor. ¿Tendrás oportunidad de hacerlo? Nadie sabe. No podemos jugar con algo así, ¿verdad? Pedro, ese tremendo discípulo, iniciando como discípulo, Pedro, ¿verdad? Lo negó varias veces a Jesús. Pero esto, mis hermanos, es algo que nos enseña que la gracia de Cristo restaura aunque hayas fallado. Él puede volver a usarte. Él puede volver a tomar tu vida, aunque tú le hayas negado, aunque tú le hayas dicho: no, Señor, yo no quiero nada. Y aunque en un principio te entregaste y te fuiste, te alejaste, o alguien se aleja, ¿podrá volver otra vez a tener esa gracia? Sí. Según la palabra y según el testimonio de Pedro, el Señor lo volvió a usar para su gloria. ¿Eso qué es? Pues es gracia, ¿no? ¿Qué me dice de Pablo? A Pablo, el gran perseguidor de los cristianos, tremendo, pillo igual, religioso, conocedor de las escrituras, pero un fanático bien hecho, y había metido a muchos a la cárcel. ¿Qué pasa? La gracia tuvo que intervenir ahí en Pablo, y lo transforma de ser un perseguidor a un predicador del evangelio. Ay, eso es gracia, ¿no? Tú estás aquí por su gracia. Yo estoy aquí por su gracia. No, jamás será por méritos propios. No, es que ni sabe. Yo vengo de acá y yo estudié así. Yo ya me la sé. Sé hebreo, arameo y totonaca. Y así que yo sé todos los dialectos, y que yo sé los originales y los vi, y dice así. Está bien que sepas todo eso, pero la gracia es fundamental, mis hermanos.
y de ser un perseguidor, el Señor puede hacer algo en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Te puede llevar a que seas un predicador del Evangelio, una predicadora del Evangelio de Cristo. Esa es gracia, mis hermanos. Todos los que vemos cristianos, predicadores, creyentes en las iglesias, nada más lo que vemos es la gracia de Dios, porque nadie daba un cacahuate por tu vida, y por la mía tampoco. John Newton, algunos conocen, bueno, a lo mejor ese nombre, aunque es similar a muchos otros, pero este hombre, John Newton, era un esclavista, ¿verdad? Y su tarea, su trabajo era ir a los continentes africanos, agarrar esclavos negros y traerlos y venderlos al mejor postor. Terrible, violador. Imagínate las injusticias para los niños, todo lo habido y lo malo por haber. Ahí estaba en este hombre, John Newton se llamaba. En el 1773 por ahí, ya hace bastantes años. Pero ¿qué crees? Cuando él venía en un barco lleno de esclavos, el barco empezó a zozobrar, se empezó a, y que se hundía y que no se hundía. ¿Y qué crees? Clamó a Dios ahí en ese momento. Según su biografía, clamó a Dios y le pidió a Dios que, pues, porque le entró el pánico, desde luego, y dijo: si me toca morir, quiero entregarte mi vida. Y él entregó su vida y dejó la labor de esclavista. Él ahora se volvió un libertador de todos aquellos hombres y mujeres que vivían en esclavitud. Fue parte del inicio de la gran libertad para los esclavos. Y él escribió una canción que hasta hoy día, pues imagínate esa canción, más de 200 años. ¿300 qué? Ahí está, 346 años. Bien. Más o menos eso tiene esa canción que se compuso, que se llama Sublime Gracia. ¿La has escuchado? Le salió a ese hombre, iban a hacer un aniversario ahora en la iglesia donde él asistía, y le pidieron que hiciera una canción. Entonces dijo: déjame hacerlo de la gracia, déjame componer este canto. Y empezó: amén. Bueno, ¿cómo va en español? Es que solamente me la sé en inglés, perdón. No se crea. Sublime gracia fue. Y ahí sigue. Luego se las cantaremos, hermanos. Luego la entonaremos. Está genial. Ungida sobre todo, desde luego. Pero él compuso esa canción, ¿tú crees? Para un evento, pero lo que él compone es por lo que Dios había hecho en su vida. Esa canción tiene más de 253 años, como dice aquí nuestro querido hermano. Fue escrita en 1773 aproximadamente. Ya son bastantitos años. Y ahí está la gracia de Dios infalible. Allí está proclamada la gracia de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, en el verso 8. Dice: sanad enfermos. ¿Qué más dice? Fíjense esa palabra, limpiad leprosos. ¿Tú sabes lo que es limpiar leprosos? Yo no. Pero porque en los tiempos bíblicos, o en aquellos tiempos, el tener lepra era apartarse de lo sacaban a esa persona y se le iba cayendo la piel, la carne, en pedazos. La nariz, lo que primero se caía en orejas, nariz, las partes más sensibles, dedos, supurando de la enfermedad de la pus y de todo eso. Y fíjate lo que dice, a lo que somos llamados: sanad enfermos, limpien a los ¿qué? A los leprosos. O sea, tareas que, ay no, yo no hago eso, ay no, lo que quiera el Señor menos eso. Cuando uno entiende la gracia de Dios, uno está dispuesto a todo, ¿sí o no? Lo que sea.
que lo que sea que lleve al conocimiento del Evangelio, lo que sea que lleve a que se expanda y que la gente conozca de Cristo, ¿verdad? Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús le dio estas palabras a sus discípulos, mis hermanos, cuando los envía a sanar enfermos, a ayudar a la gente, pero les recordó que el poder para hacer el bien no era una mercancía de vender. Bueno, yo voy a hacer, pero ¿cuánto me dan? Yo voy a hacerlo, pero en mi tiempo. Yo voy a hacerlo, pero haciendo negociación con un mandato de Cristo. No, mis hermanos, deberá de ser, escuchen, una muestra de amor o del amor de Dios que deberá fluir sin barreras hacia los necesitados. Porque la gracia de Dios, mis hermanos, nos recuerda verdades muy específicas. La primera verdad que nos puede recordar la gracia es que nuestra salvación depende de Cristo. La segunda, que nuestra aceptación depende de Cristo, no de nuestro estatus social. Yo soy llamado yo soy llamado a las zonas ricas y predicar el evangelio de este lado. Yo soy llamado, no es el estatus. Ay, Señor, gracias. Ya te habías tardado, Señor, en llamarme, ¿eh? Ya te habías tardado, Señor, porque tú sabes quiénes somos. Somos la familia Firulais. Y pensamos que somos la familia y que hacemos un favor por estar aquí en la iglesia, o que hacemos un favor de venir. Claro que no, mis hermanos. ¿Verdad que no? No, mis hermanos. Nuestra aceptación depende de Cristo, no de nuestro estatus social. Nuestro crecimiento depende de Cristo, el crecer, no de cuán sabio soy. Amigo, yo no, desde chiquito, mira, yo nací leyendo. Yo nací haciendo cifras de matemáticas, era tremendo. Y ahí están todos mis diplomas del kinder abierto, de preescolar y todo. Mira, los primeros lugares siempre. Entonces, yo soy sabio porque así nací. El Señor me hizo así, gloria a Dios. Y te estás cargando un orgullo, pero de esos que el Señor no aguanta. Entonces, nuestro crecimiento, escuchen, depende de Cristo, no de lo sabio que soy. Número 4, nuestra victoria depende de Cristo. Dígalo conmigo, depende de Cristo. Nuestra victoria, no de nuestro poder, no de pensar, yo puedo, yo no necesito a nadie, yo sé cómo hacer las cosas, yo no necesito asistir, yo no necesito juntarme con los hermanos, yo no necesito esto, yo puedo solo. A mí nadie me va a tumbar porque yo soy de una mente fuerte, resiste embates y se cree que todas las puede. Pero no, mis hermanos, no va a depender de nuestro poder, según Romanos 8:37, ¿sí? Nuestra victoria depende de Cristo. El último, nuestra esperanza, ¿de quién depende? De Cristo. Nuestra esperanza depende de Cristo, no de nuestro esfuerzo, no de lo que yo haga, ¿sí? No de mis capacidades, no de mi empeño en hacer las cosas. No, mis hermanos, todo depende de Cristo. Póngase de pie, por favor. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos. Terminamos esta serie. Cierre sus ojos, dígale: Señor, yo no hice nada para merecer tu gracia, pero fuiste tú, Señor, el que me diste ese don maravilloso de tu gracia, Señor, ahora conocido como el carisma, que es favor
inmerecido, Señor. Por eso, Señor, en esta noche queremos darte gracias y decirte, Señor, con todo nuestro corazón, que tú eres nuestro Señor. Tú eres Dios en nuestras vidas y nadie, Señor, como tú. Todo es por tu gracia, Señor. Todo esfuerzo y toda seguridad espiritual en nuestras vidas, Señor, es simplemente tu gracia la que nos sostiene. Abundante gracia. Gracias, Señor. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno, pero por tu gracia, Señor, hemos sido salvados. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Dile una vez más. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. ¿Quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mi vida? Cual vil pecador, tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da, tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Levante sus manos y diga: bendita gracia, bendita gracia que me salvó. Hoy puedo acercarme humillado ante ti. Dile una vez más: bendita gracia, bendita gracia que me salvó. Hoy puedo acercarme humillado ante ti. Gracias, Señor. Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos hace crecer y tu gracia nos hace vivir en la paz de nuestro Dios. Vamos a decirlo una vez más con todo nuestro corazón. Dile: sublime gracia, sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Vamos, dilo una vez más. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Oh, ¿quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mi vida?
vez más, dile: ¿quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mi vida? ¿Cuál vil pecador? Tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Oh, dile: bendita gracia, bendita gracia, que me salvó. Vamos, levanta tus manos y dile: hoy puedo acercarme humillado ante ti. La última vez, dile: bendita gracia, bendita gracia, que me salvó. Hoy puedo acercarme humillado ante ti. Oh, gracias, Señor. Denle un aplauso fuerte a Él entonces. Su gracia nos sostiene. Por su gracia recibimos las bendiciones. Es tu gracia, Señor, abundante gracia sobre mí. Aleluya, aleluya, gracias, Señor, abundante gracia sobre nosotros. Aleluya, gracias, Padre. Amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para